Coincidencias. Cuando se trata de coincidencias, escribió Charles Ford, surge un cinismo oscuro. ¿Y si algunas de ellas no fueron coincidencias? En la mente de Ford estaba su idea de continuidad, que hay una unidad subyacente en la que todas las cosas se fusionan con todas las demás. Los fenómenos aparentemente separados, como él los veía, eran como una cadena de islas, afloramientos del mismo lecho rocoso invisiblemente sumergido. Una de las especulaciones de Ford era que las cosas suceden en su propio tiempo natural, como si estuvieran de acuerdo con algún guión, patrón o ideal por el cual todos estamos controlados, como limaduras de hierro en un campo magnético. El tintineo de las tapas de las teteras reveló el secreto de la energía del vapor durante siglos, hasta que finalmente llegó la época de las máquinas de vapor, como él lo expresó. Hay varios casos de personas sin conexión que presentaron simultáneamente patentes similares sobre sus inventos, como sucedió en el caso de la baquelita. A Ford le habría complacido saber que al mismo tiempo que escribía sobre continuidad, Paul Kammerer estaba desarrollando su propia teoría sobre las coincidencias significativas, a la que llamó serialidad. Para los fenomenales, los eventos individuales no pueden aislarse del continuo que abarca toda la realidad y asegura que cualquier cosa que suceda, en cualquier nivel, en cualquier lugar, influye y sea influenciada por todo lo demás. La ciencia del siglo XIX intentó estudiar los objetos y eventos como entidades separadas, mientras que los físicos ahora aceptan que el acto mismo de observación afecta al observado y que la percepción es un acto poderoso de creatividad. Un ejemplo de esto es el fenómeno de las coincidencias, donde dos o más eventos se hacen eco entre sí de manera tan clara e inesperada que parecen indicar un significado patrón. Sin embargo, en la mayoría de los casos ordinarios no es evidente ningún significado particular. Hay un suministro infinito de tales anécdotas hay un suministro infinito de tales anécdotas. Típica de este tipo es una que nos contó una amiga estadounidense. Cuando era niña, su padre la llevó a un bar de refrescos. Un hombre entró por la puerta y el padre lo reconoció como un viejo amigo con el que había servido en la guerra y al que no había vuelto a ver. Se levantó para saludarlo, pero luego vio que había cometido un error y que no era el hombre que pensaba. Unos minutos más tarde, unos minutos unos minutos más tarde, entró otro hombre y esta vez realmente era el antiguo camarada del padre. En otro ejemplo, el taxista de Brighton, Barry Bagshaw, fue llamado en agosto de 2001 a un motel en Peacehaven, Sussex, donde recogió a un hombre y a su novia. Mientras conversaban, la chica notó en la licencia que Barry tenía el mismo apellido que su acompañante. El hombre resultó ser su hijo Colin, a quien no había visto en 34 años. Colin a su vez había creído muerto a su padre todos estos años. Parry se había unido al ejército en 1967 y después de servir en Hong Kong se casó de nuevo y se mudó a Peacehaven. Colin había crecido en Sudáfrica, pero había llegado a Peacehaven para trabajar como chef. Estaba a punto de irse a Londres, estaba a punto de irse a Londres después de haber pasado por el motel para recoger sus cosas. Coincidencias como esta tienden a ampliar nuestra comprensión de la naturaleza de la casualidad. Una experiencia similar y común es pensar que una experiencia similar y común es pensar en alguien que suene, eh, una experiencia similar y común es una experiencia similar y común es pensar en alguien que suene el teléfono y saber antes de contestar que quien llama es la persona en la que estabas pensando. Una extraña coincidencia que le sucedió a su amigo, el poeta Émile de Flam, es relatada por Camille Flammarion en El desconocido de 1902. Mientras estaba en una escuela en Orleans, Deschamps compartió mesa con un tal M. de Fortescue, quien en un viaje a Inglaterra había adquirido el gusto por los budines de ciruelas, entonces desconocidos en Francia. Insistió en que Deschamps probara uno,
10 años más tarde, Deschamps pasó por un restaurante y vio que preparaban un budín de ciruelas dentro. Su gusto inicial, olvidado hacía tiempo, lo impulsó a entrar y pedir una rebanada, pero el budín estaba reservado para otro y Deschamps se vio obligado a pedirle el favor a este desconocido. Resultó ser M. de Fortescue y ambos se asombraron al encontrarse por segunda vez. Por segunda vez, por el mismo plato. Pasaron muchos años de nuevo y Deschamps fue invitado a una cena que incluía un pudín de ciruelas inglés. En la cena, deleitó a sus anfitriones con la historia de su extraordinario encuentro con Fortescue. Todos bromearon sobre la posibilidad de que, todos bromearon sobre la posibilidad de que el anciano apareciera. Lo hizo, todos bromearon sobre la posibilidad de que el anciano apareciera, lo que hizo debidamente, ya que había sido invitado a cenar a otro apartamento en el mismo edificio y se había extraviado. 3 veces en mi vida he comido pudín de ciruelas y 3 veces he visto al señor de Forgipul, dijo Deschamps. Se me erizaron los pelos. Una cuarta vez me sentiría capaz de cualquier cosa o de nada. A ver la imagen. Cuando la señora Margaret Bell, una conocida apicultora de Ludlow, Shropshire, murió en junio de 1994, este enjambre se asentó en la esquina de Bell Lane durante Este enjambre se asentó en la esquina de Bell Lane durante una hora durante su funeral. Este enjambre se asentó en la esquina de Bell Lane durante una hora durante su funeral. Según la tradición local, siempre se debe informar a las abejas de una muerte para que puedan presentar sus respetos. En su libro Sincronicidad, de 1955, Carl Jung propone un proceso desconocido que atraviesa el espacio-tiempo para ordenar los eventos de la misma manera que los arquetipos ordenan el contenido preconsciente de la psique, de modo que los eventos, tanto en la realidad física como en la psicología, adquieren significados paralelos. El interés de Flammarion era su parapsicólogo y se desarrolló a partir de su interés por los fantasmas como presagios de una muerte. Señaló que incluso si tales visiones son meras alucinaciones, existe el problema de su sincronización con eventos desconocidos lejanos. Si Flammarion no se hubiera alejado de sus breves incursiones en las coincidencias, se habría anticipado al trabajo de Paul Kammerer, el malogrado biólogo que publicó su trabajo sobre el malogrado biólogo, quien publicó su obra sobre la ley de las series en 1919. Durante 20 años mantuvo un detallado cuaderno de coincidencias que analizó meticulosamente y confirmó su creencia en las coincidencias. La serialidad es, la serialidad es omnipresente y continua en la vida, la naturaleza y el cosmos. Enterrada en la obra de Kammerer se encuentra la antigua noción alquímica de afinidad de que lo similar atrae a lo similar. Kammerer también observó una periodicidad en los eventos, un tema retomado y ampliado en una nueva área de estudio por Edward P. Dewey en su obra Ciclos, las misteriosas fuerzas que desencadenan eventos de 1971. Un bebé cayó desde una altura de 14 pisos en Detroit y aterrizó sobre Joseph Piglock, que pasaba por, que pasaba por debajo. Un año después, Joseph, un bebé cayó desde una altura de 14 pisos en Detroit y aterrizó sobre Joseph Figlock, que pasaba por debajo. Un año después, Joseph Figlock fue golpeado por otro bebé que caía, fin de semana, 19 de mayo de 1976. Él y ambos bebés sobrevivieron.
Una coincidencia similar, ocurrida en Bermudas y reportada en The Liverpool Echo el 21 de julio de 1975, terminó en tragedia. Dos hermanos murieron atropellados por el mismo taxi y conductor con el mismo pasajero. Iban en la misma motocicleta en la misma calle, pero ambos accidentes ocurrieron exactamente con un año de diferencia. Ford dijo que no le interesaban tanto las cosas como las relaciones entre ellas y veía todos los fenómenos como una continuidad enormemente compleja cuyos picos ocasionalmente se proyectan al campo de nuestra atención. Ni una botella de ketchup puede caer de la escalera de incendios de un edificio de apartamentos en Harlem sin afectar el precio de un pijama en Jersey City. La temperatura de la temperatura de la suegra de alguien en China o los cuernos de rinoceronte en Groenlandia. Las coincidencias no solo son un factor común en la vida cotidiana, sino que según Ira Progoff en Jung, Sincronicidad y Destino Humano de 1973, pueden, pueden inducirse hasta cierto punto al llevar un registro diario de coincidencias como hizo Kammerer. Alan Vaughan también observó Alan Vaughan también observó ese efecto en su libro, Coincidencia Increíble de 1979. Cuanto más me centraba en la sincronicidad, escribió, más empezaba a ocurrir. John Keel, en su clásico sobre ovnis, Operación Caballo de Troya de 1970, descubrió lo mismo. Tan pronto como empezó a investigar el tema de los ovnis, el fenómeno se centró en él y se vio plagado de coincidencias imposibles. Muchos escritores hablan de coincidencias útiles del tipo que Koestler atribuyó a Los Ángeles de la Biblioteca, donde un libro o referencia muy necesario aparece de forma aparentemente milagrosa. En su introducción a Lo oculto de 1971, Colin Wilson escribió, en una ocasión, mientras buscaba información, un libro se cayó del estante y se abrió por la página correcta. Flammarion recuerda, Flammarion recuerda en Lo desconocido que mientras escribía un capítulo sobre la fuerza del viento para su La atmósfera, una ráfaga de viento se llevó sus papeles, en un pequeño torbellino sin esperanza de recuperación. Unos días después recibió la puer- Unos días después recibió la prueba de ese capítulo de su editor con las páginas faltantes. El torbellino los había arrastrado por una calle y los había depositado a los pies de un hombre que trabajaba en la editorial. Que trabajaba en la oficina del editor. Las recogió con la impresión de que se le habían caído. En la coincidencia del tipo ángel de la biblioteca, vemos evidencia de un deseo intenso que atrae espontáneamente a su objeto o, en términos religiosos, actúa como respuesta a una oración. Solzhenitsyn da un ejemplo maravilloso en su obra El archipiélago Gula, de 1976, cuando estaba en la prisión estatal de Leningrado, un nuevo preso, un físico famoso, fue ingresado. Este hombre estaba obsesionado con un problema técnico que requería tablas matemáticas. Parecía no tener ninguna posibilidad de conseguir el libro de tablas, ya que los únicos libros en la biblioteca de la prisión eran obras de propaganda del partido. Un empleado de la biblioteca visitaba cada semana y distribuía los libros a cada preso al azar. El físico rezó por un milagro y lo recibió. Entre los libros de la biblioteca que le asignaron estaba el mismo libro de tablas por el que había estado rezando. Rápidamente comenzó a memorizar las tablas relevantes y lo logró justo a tiempo antes de que un guardia de la prisión lo viera y lo confiscara. A ver, veamos la imagen. A ver, noticia o aviso de la captura de un pez fiel.
Apareció en The Daily News el 19 de octubre de 1926. La coincidencia de sus marcas distintivas en forma de la Union Jack en un momento de intenso debate en Sudáfrica sobre el diseño de su nueva bandera no pasó desapercibida. W. Thompson de Durban, quien afirmó que un indio capturó el pez localmente, envió esta fotografía a varios periódicos de Natal. La forma más común de coincidencia, aparte del efecto de palabras del diablo, que tanto fascinó a Flammarion, involucra palabras y números. Ford cita un ejemplo clásico, un juego de palabras salvaje mezclado con asesinato, del New York Herald, 26 de noviembre de 1911. Tres hombres habían sido ahorcados en Londres por el asesinato de Sir Edmund Bury Godfrey en Greenberry Hill. Los nombres de los asesinos eran Green, Berry y Hill. Existe un sentido del humor basado existe un sentido del humor basado en juegos de palabras en el mundo infantil a veces. Existe un sentido del humor basado en juegos de palabras en el mundo infantil a veces, siniestro en otras. Infantil a veces, siniestro en otras. El Scunthorpe Evening Telegraph, del 26 de abril de 1975, habla del golfista Jim Toland, quien lanzó su bola hacia el hoyo 14 del club del golf local. Su bola se elevó y golpeó a un ánade real. Su bola se elevó y golpeó a un ánade real que volaba sobre sus cabezas, precipitándola en el green frente a Mallard Inn. Un ejemplo sorprendente de la portentosa coincidencia ocurrió con bueno, ¿qué dice esta imagen? Vic Burnside asistía a un curso de meditación en el Instituto Manjushri Priorato de Conishead en Ulverston, Cumbria, en 1986 y aparece en la segunda de dos fotos personales sin cabeza. En ese momento llevaba en el bolsillo el libro mm, acerca de no tener cabeza, del autor D. E. Harding. Bueno, una de las más grandes fue vista en el crucigrama del Daily Telegraph que precedieron al desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 e incluía muchos de los nombres en clave ultrasecretos de las operaciones: Omaha, Utah, Mulberry, Neptune y el código general para el propio día de Overlord. El inocente autor de los crucigramas, un maestro de escuela, se vio sometido a interrogatorio por la inteligencia militar. Existe una categoría de coincidencias en las que la naturaleza parece seguir al arte y a la ficción. Como fenomenalistas, no vemos sentido en argumentar paradojas como la del huevo y la gallina, aceptando que en la continuidad hay un poco de todo en todo lo demás, por lo que es difícil distinguir dónde se fusionan las realidades duras y blandas, salvo de forma arbitraria y local. Este es un ámbito de realidad intermedia prácticamente inexplorado. Por ejemplo, Noel McCabe de Derby escuchaba el disco Cry of the Wild Goose de Frankie Lane cuando un ganso canadiense se estrelló contra la ventana de su dormitorio. The Sound, 19 de noviembre de 1974. La familia Melky de Dunstable, Bedfordshire, veía una película para televisión justo cuando el Titanic estaba a punto de colisionar con justo cuando el Titanic estaba a punto de colisionar. La familia Melkis de Dunstable, Bedfordshire, veía una película para televisión justo cuando el Titanic estaba a punto de colisionar con el iceberg. Su casa se estremeció bajo el impacto de un gran bloque de hielo que había elegido ese momento para caer del cielo y destrozar su techo. Daily Mail, 8 de julio de 1975.
En un artículo del Sunday Times, Arthur Koestler señala que el incidente del Titanic en sí fue, en sí fue precedido 14 años antes. Por, en sí fue precedido 14 años antes por la novela de Morgan Robertson, Futilidad, de 1898. Narra la colisión de un barco gigante, el Titán, con un iceberg en su viaje inaugural, aproximadamente en el mismo lugar del Atlántico. Koestler también publica una carta de un hombre que en 1939 estaba al timón de un barco en el mismo lugar del desastre del Titanic, cuando, por una premonición, detuvo el barco justo a tiempo. Un iceberg gigante apareció impactando y dañando el buque, esta vez sin víctimas mortales. El nombre del barco era Titanian. Finalmente hemos observado una coincidencia que habría divertido a Ford. Un científico experto presencia algo extraño en su propio campo como si se tratara de un espectáculo solo para él. Science, 22 de abril de 1949, informa que el doctor A. D. Barkov, ictiólogo, fue bombardeado con peces desde el cielo poco después del desayuno en Biloxi, Mississippi. El doctor W. M. Krogman, patólogo especializado en muertes por incendio, se encontraba de vacaciones cerca la noche en la que la señora Risser sufrió una combustión humana espontánea, y el 2 de abril de 1973, un meteorólogo que pasaba por Manchester casi perdió la cabeza al caerle un bloque de hielo a los pies. Según la revista Meteorological Magazine, septiembre de 1975, fue una de las caídas de hielo mejor documentadas de la historia. Accidentes a iconoclastas. Algunos arqueólogos llegan a una edad avanzada. Sin embargo, según la evidencia de la historia, su profesión parecería peligrosa. El hecho de que tantas piedras antiguas y tesoros enterrados hayan sobrevivido intactos, hay- hayan, s- el hecho de que tantas piedras antiguas y tesoros enterrados hayan sobrevivido intactos a los siglos, se debe sin duda a la creencia popular de que nada bueno le vendrá a quien los perturbe, de que nada bueno le vendrá a quien los perturbe. Los registros de las desgracias de los ladrones de tumbas, vándalos e iconoclastas son universales, y su mala suerte a menudo es heredada por los propietarios posteriores de reliquias obtenidas sacrílegamente. Se informó ampliamente en la prensa, el 15 de septiembre de 1997, que un turista británico que robó un trozo de piedra de la base de la Gran Pirámide 5 años antes lo devolvió al Museo del Cairo con una carta que decía que le había traído mala suerte desde ese entonces. Las autoridades del museo no se sorprendieron. Varios de estos artículos habían sido devueltos por personas que se sintieron maldecidas después de robarlos. Una buena razón para la cautela es la historia. Una buena razón para la cautela es la historia, en gran parte falsa, de la tapa de un ataúd egipcio o del fragmento de la tapa de un ataúd. Se la contó a Arthur Weigall, autor de Tutankamón de 1923. Su antiguo propietario, el señor Douglas Murray, quien compró el ataúd en algún momento de la década de 1860. Tan pronto como lo hizo, perdió el brazo debido a la explosión de su arma. El barco en el que el ataúd fue enviado a casa naufragó. El barco en el que el ataúd El barco en el que el ataúd fue enviado a casa naufragó, al igual que el taxi en el que fue sacado de los muelles. La casa en la que fue depositado se incendió, y el fotógrafo que le tomó una foto se disparó a sí mismo, se disparó con un arma a sí mismo.
Una dama que tenía alguna relación con él sufrió grandes pérdidas familiares y naufragó en el mar poco después. La lista de accidentes y desgracias cargadas al espíritu que está conectado con este ataúd es ahora de enorme longitud. A veces se culpa la presencia de una momia egipcia a bordo de la... A veces se culpa a la presencia de una momia egipcia a bordo por la pérdida del Titanic. Se decía que había sido enviada a Nueva York en el transatlántico supuestamente insumergible. Su ataúd, el número 22542 en el Museo Británico, está asociado con la maldición y las autoridades del museo advierten a las personas que se propongan fotografiarlo. Existe un extenso registro de accidentes de quienes vandalizan tumbas y monumentos antiguos. Existe un extenso registro de accidentes de quienes vandalizan tumbas y monumentos antiguos. Algunos ejemplos bastante recientes se dan en el Algunos ejemplos bastante recientes se dan en el último capítulo de The Secret Country de 1976 de Colin y Janet Ward. Muchos otros se han registrado en los artículos de S. Menefe en Folklore 1975 y 76 y en Folklore of Prehistoric Monuments 1976 de L. B. Grimsell. Las personas que perturban los sitios megalíticos, incluso hasta el punto de medirlos o contar sus piedras, son propensas a ser perturbadas por presagios meteorológicos o de otro tipo. El 12 de agosto de 1740, John Wood, arquitecto de Bath, propuso tomar un plano de los círculos de piedra de Stanton Drew en Somerset, cuyas piedras se dice que son invitados, cuyas piedras se dice que son invitados a la boda petrificados por el diablo. Como más tarde recordó en una inscripción de Bath, sus investigadores encontraron resistencia. Nadie, dicen los habitantes del campo de Stanton Drew, fue capaz de calcular el número de estas piedras metamorfoseadas, ni de tomar un bosquejo de ellas, aunque varios lo intentaron y continuaron hasta que murieron en el acto o sufrieron una enfermedad que pronto se las llevó. Sin embargo, Wood persistió y como una gran tormenta se desató accidentalmente justo después y derribó parte de un gran árbol cerca de la obra, la gente quedó completamente convencida de que había perturbado a los espíritus guardianes de las piedras metamorfoseadas y a partir de ahí se esforz- y a partir de ahí se esforz- y a, y a partir de ahí se esforzaron mucho por convencer Y a partir, y a partir de ahí se, y a partir de ahí se esforzaron mucho por convencerme de la impiedad de lo que estaba haciendo. Hood repitió su impiedad, tomando un plano de Stonehenge con los mismos resultados. Una violenta tormenta lo obligó a refugiarse en una cabaña cercana. Veamos la imagen. Un informe de The Times el 15 de diciembre de 1967 habla del descubrimiento la noche anterior del cuerpo de Evalyn McLean arriba, de Dallas, Texas, sin causa aparente de muerte. Evalyn heredó el infame diamante Hope de su abuela, también Evalyn, pero nunca se le permitió tocarlo. La mayor de las McLean adquirió el diamante en 1907, tras lo cual perdió a un hijo en una eh, tras lo cual perdió a un hijo en un accidente automovilístico, a una hija por suicidio y a un esposo por una enfermedad mental. El diamante lleva el nombre de su primer propietario conocido, Henry Thomas Hope, un banquero inglés que lo compró en 1830 y cuya familia sufrió una serie de y cuya familia sufrió una serie de desastres y cuya familia sufrió una serie de desastres. Antes de Hope, el diamante fue propiedad de dos desafortunados reyes de Francia, y entre Hope y la anciana MacLean, su serie de propietarios se suicidaron, fueron destronados o asesinados.
Otros tuvieron accidentes trágicos como Simon, Simon Montarides, cuyo carruaje fue arrastrado por un acantilado por un caballo asustado, matándolo a él, a su esposa y a su hijo. La leyenda del diamante es el estereotipo de la gema maldita que se dice que fue robada de la frente de un antiguo ídolo hindú. Bueno, Wood repitió su, Wood repitió su impiedad tomando un plano de Stonehenge con los mismos resultados, una violenta tormenta que lo obligó a refugiarse en una cabaña cercana. Años después, el doctor William Borlase excavó una tumba gigante en las islas Sorlingas. Esa noche un huracán destruyó las cosechas de maíz y patatas de los isleños, una consecuencia directa, según afirmaban, de la arqueología del doctor. El incidente se describe en Halliwell's Ramble in Western Cornwall, 1861. Es bien sabido que nadie en Irlanda quiere o querría sacar madera de un rath, que es un recinto sagrado o un bosque de hadas. Las compañías ferroviarias, las compañías ferroviarias en sus inicios encontraron muchos impedimentos de este tipo en las líneas que eligieron y los contratistas de carreteras todavía sufren ocasionalmente el mismo inconveniente. En otro extremo del mundo, los japoneses se abstienen en el otro extremo del mundo, los japoneses se abstienen de talar árboles en el monte Miwa. Talar árboles en el monte Miwa o en cualquier otro o en cualquier otro santuario rural. Los innumerables casos de desastres que sufren las personas que destruyen madera sagrada comienzan con el de la emperatriz Saimei, quien en el año 661 después de Cristo taló un bosque sagrado para construir un palacio. El, el edificio, la construcción fue inmediatamente destruido. el- la construcción fue inmediatamente destruida por los elementos, matando a su gran tesorero y a muchos miembros de la corte. Un joven samurái, al ver que la buena madera estaba desperdiciada, tomó los troncos para construir su propio palacio con los mismos resultados. Para deleite de los sabios locales de la época y de los sabios en general desde entonces, el puritano que, en la época de Cromwell, cortó uno de los dos tallos de la espina sagrada de Glastonbury, el árbol que brotaba del bastón de San José de Arimatea y florece cada mañana de Navidad, recibió una astilla, recibió una astilla en el ojo que le impidió continuar trabajando en el segundo tallo. A ver, aquí, imagen ahora. Se dice que la máscara mortuoria de Tutankamón tiene una mancha que corresponde a la marca de la picadura fatal de mosquito de Lord Carna- Carnarva- de Lord Carnarvon. El doctor Robert Plot, el antiguo historiador de Oxfordshire, registra con deleite las desgracias de los comisionados de Cromwell que se alojaron en los aposentos del rey en el palacio de Woodstock el 13 de octubre de 1649 y se calentaron quemando el roble del rey, venerado localmente. Parece que así invocaron algunos de los fenómenos más desagradables descritos en estas secciones. Un perro negro corrió por las habitaciones volcando sillas, se oyeron pasos fantasmales, se rompieron y esparcieron papeles y se derramó tinta. Los troncos del roble del rey fueron lanzados por todas partes. El 20 de octubre, los comisionados fueron atacados en sus camas y a partir de entonces fueron continuamente azotados por agresores invisibles. Siguieron otros efectos poltergeist. Las ventanas fueron rotas por ráfagas de piedras y algo de lo que nunca antes habíamos oído hablar en relación con esto, huesos de caballo. Por todo esto, el doctor Plot culpó a los seres inmateriales. La gota que colmó el vaso fue cuando los comisionados, habiendo planeado reservar parte de la propiedad para sí mismos y habiendo redactado un acuerdo a tal efecto y escondido el objeto de una maceta bajo las raíces de un naranjo,
Encontraron la tierra en la maceta ardiendo con una llama azul y sulfurosa, momento en el que huyeron. De todas estas maldiciones, coincidencias, golpes de mala suerte o lo que sea, la más famosa es la maldición de los faraones, que comenzó su carrera entreteniendo al público y enfureciendo a los egiptólogos en la ficción del siglo XIX. El 6 de abril de 1923, Lord Carnarvon murió poco después de que su expedición forzara la apertura de la cámara funeraria en la tumba de Tutankamón. La atmósfera frívola de esa ocasión fue descrita por Arthur Weigand, quien estuvo presente en la inauguración. Cuando Carnarvon se jactó de que daría un concierto en la tumba, Weigand se inspiró para comentar: "Si se hunde con ese espíritu, le doy 6 semanas de vida". Oh, no, si baja con e- si va, Weigand se inspiró para comentar: "Si baja con ese espíritu, le doy 6 semanas de vida". Eso fue el 16 de febrero. La muerte de Carnarvon, atribuida a una picadura de mosquito, fue seguida pronto por la del señor A.C. Mace, uno de los excavadores principales, y luego ante el aplauso entusiasta de la prensa, novena víctima, novena víctima, décima vigésima, etcétera, los demás miembros del grupo de Tutankamón comenzaron a morir, varios en circunstancias misteriosas o trágicas. Weigand, fiebre desconocida, fue reclamado como la 21ª víctima después del medio hermano de Carnarvon, suicidio durante una locura temporal, y la anciana Lady Carnarvon, picadura de insecto de nuevo, hasta que para 1930 solo uno de los invasores originales de la tumba quedó con vida, su director, Howard Carter. La creencia de que la maldición de los faraones fue la responsable de Carnarvon es naturalmente impopular entre los arqueólogos, pero es un hecho que antes de abrir la tumba de Tutankamón, Carnarvon recibió una clara advertencia de que si lo hacía, pronto moriría. La advertencia llegó de, en una carta del conde Hammond, el famoso místico, mejor conocido como Cheiro. Con la carta, escrita el 30 de noviembre de 1922, había un mensaje que Cheiro había recibido por escritura automática. Decía: "Lord Carnarvon no debe entrar en la tumba. Desobedecer es peligroso. Si se ignora, enfermará, no se recuperará. La muerte lo reclamará en Egipto". Este mensaje, este mensaje preocupó a Carnarvon y buscó el consejo de otra vidente famosa de la época, Velma. Ella inspeccionó su palma y vio la probabilidad de su muerte prematura en circunstancias relacionadas con lo oculto. Unas semanas más tarde, la visitó de nuevo y ella declaró que su mano parecía aún más siniestra que antes. Lord Carnarvon consideró retirarse de la empresa egipcia, pero las cosas habían ido demasiado lejos y valientemente decidió desafiar los poderes psíquicos de los siglos, en su propia frase. Su muerte y valientemente decidió desafiar los poderes psíquicos de los siglos, en su propia frase. Su muerte y la de sus colegas ahora es atribuida por algunos egiptólogos a microbios infecciosos, posiblemente dejados en la tumba para disuadir a los ladrones de tumbas. Con su habitual inconsecuencia, el único comentario de Charles Fort sobre el asunto, Car- con su habitual inconsecuencia, el único comentario de Charles Fort sobre el asunto Carnarvon fue llamar la atención sobre los informes de los periódicos británicos de la época. En la finca de Lord Carnarvon, cerca de Newbury, Hampshire, un hombre desnudo corría desenfrenado, visto a menudo pero nunca atrapado. Fue visto por primera vez el 17 de marzo.
El 17 de marzo, Lord Carnarvon enfermó y murió el 5 de abril. Alrededor del 5 de abril dejó de informarse sobre el hombre salvaje de Newbury. Otro de los salvajes, esta vez un atávico orcadiano, fue el presagio de la tragedia en la casa de un granjero de las Orcadas, cuyo yerno garantizó la veracidad de cada detalle en su relato, publicado en All Lore Miscellany of Orkney, Shetland, Caithness and Sutherland, de julio de 1911. El granjero estaba excavando un gran montículo antiguo en su terreno cuando se le acercó un hombre salvaje, su guardia espiritual, viejo y de, viejo y de patillas grises. Cuando se le acercó un hombre salvaje, su guardia espiritual, viejo y de patillas grises, vestido con un traje viejo gris y andrajoso, remendado de todas las maneras imaginables, con un viejo gorro en la mano y viejas cerraduras de caballo o de piel de vaca atadas con tiras de piel en los pies. Esta aparición advirtió al granjero que si persistía en su ataque al montículo, perdería 6 cabezas de ganado y habría 6 funerales en su casa. Las 6 cabezas de ganado murieron como se predijo, y se produjeron 6 muertes en la casa del granjero. El autor del relato estuvo, el autor del relato estuvo presente en la cuarta muerte cuando le contaron la historia.